6:21 de la mañana, Giovanna Castro, Mar Mariluz los acompañan en la rotativa del aire de RPP y a esta hora hacemos nuestro enlace cabina a cabina con nuestro compañero Jorge Turpo, editor de RPP en Arequipa, porque hay una situación complicada que tiene que ver también con temas médicos. Pacientes del Hospital Yanaguara denuncian falta de médicos en el área de emergencia. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Qué tal, Omar? Sí. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Sí, efectivamente, salud en Arequipa, bueno, la atención de los pacientes asegurados se ha, agravado en los últimos meses, semanas. La justificación que dan desde las autoridades de salud en Arequipa, todo es culpar a la pandemia, ¿no? Salimos de la pandemia y nos falta personal, hay embalse de operaciones. Bueno, esa es la constante, pero ayer en el Hospital Yanaguara, que es uno de los principales hospitales de salud en Arequipa, ya no había ni siquiera médicos en triaje. Y eso preocupa a los pacientes porque pasan horas de horas esperando ser atendidos, muchos de ellos con sus niños. Porque el propio director de este hospital, Carlos Cuya, ha reconocido que se ha incrementado de manera exponencial el caso de las infecciones respiratorias y también de la influencia tipo B Victoria, ¿no? Es una de las variantes que en Arequipa se está registrando un alto índice de contagios. Pero no hay la capacidad médica. El director lo que indica es de que se debería contratar más personal. Bueno, no se hace. Pasa el tiempo y no hay más personal médico especializado. En las operaciones, ni qué decir, hay personas que llevan esperando entre 6 a 8 y hasta un año la operación en áreas como traumatología, prótesis de cadera, prótesis de rodilla. La solución sería tercerizar esos servicios porque las salas de operaciones de salud en Arequipa no se dan abasto, pero tampoco se hace. En Arequipa hay un gerente en la red asistencial de salud Arequipa, Miguel Barreda de la Cruz, es un médico. Pero este médico también comparte sus actividades en una clínica privada. Entonces, no está dedicado un 100% a la gerencia de salud y bueno, debería estarlo porque hay muchos problemas en Arequipa. La demanda de pacientes en salud ha superado ampliamente la oferta hospitalaria, han tenido que alquilar un hospital municipal para atender a pacientes asegurados y aún así no se dan abasto. Wow. Y continúan los problemas. Y Jorge, estamos hablando del Hospital Yanaguara, para que todo el país entienda, de un hospital de alta complejidad, es decir, de un hospital grande. Sí, el principal hospital de salud es el Hospital Nacional Carlos Alberto Seín Escobedo, donde se hacen incluso trasplantes y demás. El Hospital Yanaguara es un hospital de nivel 3, es el segundo en importancia a nivel del sur. Ojo, porque llegan también pacientes referidos al Hospital Nacional y los pacientes de Arequipa son transferidos al Hospital Yanaguara. Es uno de los principales hospitales de la Seguridad Social en Arequipa, que arrastra problemas ciertamente, no de ahora, sino estas demandas han ido creciendo en los últimos años y la pandemia evidentemente provocó un desbarajuste ahí, no en atenciones, en embalse de operaciones, pero el tema es, ¿qué hacemos? Ya no puede seguir siendo la misma excusa, ¿no? Que la pandemia, sino ¿qué hacemos actualmente? Los médicos del Hospital Nacional Carlos Alberto Seín Escobedo han denunciado que luego de la pandemia no se ha vuelto a acondicionar el área de emergencia y los médicos tienen que dormir en sus vehículos, descansar en sus vehículos en la playa de estacionamiento, porque no tienen un área de descanso cuando hacen guardia, cuando hacen su servicio nocturno. Eso lo han denunciado al gerente de la red, pero no se dan soluciones. Y esa es la preocupación que existe, que no hay una planificación y una respuesta. Miguel Barreda de la Cruz, cuando queremos hablar con él, nos dice, tengo que pedir permiso a Lima para poder declarar. Esa es su respuesta. Y él mismo ha enviado un memorándum a los directores prohibiéndoles dar declaraciones. Y en ese nivel estamos, Jorge, en el silencio. Muy breve, el déficit de médicos entonces en Arequipa ¿es de cuánto aproximadamente? No, supera fácilmente el 20-30%, wow. No solamente en hospitales de salud, sino en el MINSA. Un ejemplo chiquitito, en el Hospital Goyeneche de Arequipa hay solo un médico nefrólogo. El médico nefrólogo sale de vacaciones y un mes los pacientes tienen que ir a buscar atención en otros hospitales. Que terminan siendo hospitales, claro, que terminan siendo hospitales saturados porque el problema simplemente lo que hace es trasladarse a otro centro de salud. Muchas gracias, Jorge Turpo, editor y conductor de RPP en Arequipa. Por supuesto, es un problema que se tiene que atender. Las personas no deben estar esperando horas de horas por una atención de emergencias, de triajes, ni mucho menos 6 meses por una operación, quizá como es el caso de Arequipa. Atendemos un